Capítulo 475. El arca profunda primordial se detiene. Esta vez, Yunche resistió durante 14 horas y media. Yunche, que estaba constantemente en un estado de completa concentración para poder resistir la tormenta espacial, no notó el cambio en la cantidad de tiempo que podía resistirla. Pero Jasmine lo había calculado con precisión, aunque solo fue un aumento de 30 minutos. Fue suficiente para revelar que el cuerpo y la fuerza profunda de Yunche habían experimentado un número asombroso de cambios sutiles después de haber sido templados por la última tormenta de 14 horas. Una vez que Yunche volvió a alcanzar el punto crítico, la tormenta espacial se calmó una vez más. Yunche, que tenía un pie en la tumba, se derrumbó en el suelo y comenzó a jadear desesperadamente por aire. Luego, usó el 40% de su concentración para resistir la tormenta espacial más tranquila y el otro 60% para recuperar su fuerza profunda y curar sus heridas. Una vez que se había recuperado lo suficiente, la turbulencia espacial comenzó a volverse salvaje una vez más. En el tercer intento, Yunche resistió durante 15 horas. Y en el cuarto, resistió cerca de 16 horas. El tiempo, dentro de este pequeño espacio ineludible y una catástrofe espacial aparentemente interminable, fluyó lentamente. En este periodo, Yunche no se involucró en combate con nadie, pero cada respiración que tomó fue incluso más peligrosa y amenazante para la vida que cualquier pelea. Su cuerpo se había vuelto más y más resistente cada vez que se regeneraba. No tenía tiempo libre para entrenar su fuerza profunda, pero experimentó un crecimiento sorprendentemente explosivo, volviéndose más y más fuerte a medida que liberaba y recuperaba su energía profunda a una frecuencia aterradora. 8 meses después, la fuerza profunda de Yunche había irrumpido directamente en el quinto nivel desde la etapa inicial del reino profundo del cielo, había promediado un nivel cada 2 meses. Este era el reino profundo del cielo del que estábamos hablando. Pasar del nivel 1 al nivel 5 dentro del reino profundo del cielo era mucho más difícil que pasar de la etapa inicial del reino profundo de la etapa elemental a la cima del reino profundo de la tierra. Esto significaba que la velocidad de su mejora en estos 8 meses era incluso más rápida que su velocidad de mejora en los 3 años y medio desde que recibió las venas profundas del dios maligno. Esta tasa de mejora fue suficiente para asombrar y confundir continuamente a los mayores expertos del continente del cielo profundo. Al mismo tiempo, debido a que Yunche estaba principalmente en un estado en el que liberaba su energía profunda a la máxima potencia, aunque su nivel de energía profunda aumentó a un ritmo feroz, era especialmente estable y condensado. En ningún momento su fuerza profunda experimentó la ligereza o inestabilidad que normalmente acompañaba a un rápido aumento de la energía profunda. Esta vez, realmente aguantó durante 5 días. Jasmine murmuró para sí misma en voz baja. Sus ojos habían documentado claramente cada cambio de Yunche. En este momento, Yunche había llegado una vez más al punto crítico de lo que podía soportar. Tras el debilitamiento sustancial de su fuerza profunda y su capacidad regenerativa, el cuerpo de Yunche comenzó a distorsionarse violentamente. Se escuchó un chasquido, y los huesos de Yunche comenzaron a fracturarse bajo el poder de la tormenta espacial, mientras que sus meridianos comenzaron a romperse. Parece que eso es suficiente. Jasmine extendió su mano, queriendo cortar una buena parte de la tormenta espacial. En ese momento, Yunche de repente dejó escapar un grito de ira, el descontento y el dolor salieron de su boca. Se suponía que su fuerza y espíritu profundos estaban agotados, pero comenzaron a hincharse ferozmente mientras Yunche resistió obstinadamente el ataque de la tormenta espacial contra su cuerpo. El movimiento de Jasmine se volvió más lento al ver que el cuerpo de Yunche comenzó a emitir un destello de luz profunda y tenue. Murmuró para sí misma, diciendo: Va a romper de nuevo. HM. Eso no está bien. Un rugido bajo y asombroso de dragón comenzó a resonar desde el cuerpo de Yunche,
haciendo que el espacio a su alrededor temblara. Cuando el rugido del dragón resonó, la sombra de un dragón azul apareció detrás de Yun-che. La sombra del dragón se expandió rápidamente, continuando durante 5 respiraciones completas antes de desvanecerse gradualmente. Al mismo tiempo, Jasmine pudo sentir la presencia del dragón azure primordial desde el cuerpo de Yun-che, aunque una presencia que aparentemente había entrado en la naturaleza salvaje de la muerte. Crack. 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 El sonido nítido y claro de los huesos moviéndose comenzó a provenir del cuerpo de Yun-che. Sin embargo, este no era el sonido de los huesos fracturándose, sino el sonido de los huesos regenerándose lentamente. Incluso su carne comenzó a regenerarse, pero su espíritu seguía siendo estéril y débil, tambaleándose al borde. Sin embargo, fue en este estado espiritual agotado y tenso que resistió tenazmente el impacto de la tormenta espacial. Su línea de sangre del dios dragón ha alcanzado la concentración de 1/1000. Jasmine dijo con voz asombrada, estaba mucho más clara que Yun-che sobre la importancia de poseer 1/1000 de la línea de sangre del dios dragón. En circunstancias normales, dentro del cuerpo de un mortal de los planos inferiores, se necesitarían muchos años para que la pequeña cantidad de médula del dios dragón en el cuerpo de Yun-che produjera solo una gota de la sangre del dios dragón. Pero en este arca profunda primordial, después de que su cuerpo sufriera innumerables renacimientos, al mismo tiempo que estimulaba la médula del dios dragón, con la adición del alimento que provenía de la energía del cielo y la tierra producida por el gran camino del Buda, todo esto combinado juntos para aumentar el grosor de la sangre del dios dragón de Yun-che casi 20 veces en el lapso de menos de un año. El Yun-che actual, incluso sin liberar la más mínima cantidad de energía profunda, ya tenía un físico que se fortaleció hasta el punto en que su cuerpo podía soportar un ataque de un trono de bajo nivel, y básicamente no recibir ninguna herida real de ese golpe. Parece que puede seguir resistiendo un poco más. Jasmine bajó su palma y, con ojos que se ondulaban con luz roja, continuó examinando a Yun-che, observando cada cambio que le estaba sucediendo. Al principio, seguía haciendo planes para hacer a Yun-che poderoso, con el único propósito de reconstituir su cuerpo. Pero a medida que la fuerza de Yun-che aumentó poco a poco, con una velocidad que superaba con creces sus cálculos iniciales, un deseo se formó inconscientemente en su corazón. El deseo de ver hasta dónde podía llegar este humano antes de abandonarlo. Y este deseo siguió creciendo cada vez más intenso. Solo ella misma no lo había notado todavía. El tiempo siguió fluyendo, y sin darse cuenta, desde el momento en que Yun-che había entrado en el arca profunda primordial, habían pasado 18 meses completos. Y Yun-che había sobrevivido dentro de la tormenta espacial incesante durante 18 meses completos. Los sonidos de las explosiones espaciales eran ensordecedores, sin embargo, tanto si era Yun-che como Jasmine, ambos se habían acostumbrado a este ruido. Y lo otro a lo que se habían acostumbrado era la presencia del otro. La razón por la que Yun-che podía soportar amargamente todo el camino en este lugar amenazante para la vida y aterrador era porque no estaba solo. Porque mientras Jasmine continuamente lo advertía y lo regañaba, también lo acompañó y lo apoyó. Incluso después de enfrentar tal desastre, todavía había alguien que lo enfrentó con él, alguien que una y otra vez lo rescató de su confusión y vacilación señalándole la dirección correcta. En cuanto a Jasmine, en estos últimos años, solo Yun-che estaba a su lado. A pesar de que su apariencia nunca había cambiado desde que conoció a Yun-che, en términos de edad, había pasado de 13 a 18 años. En su vida, más de un cuarto de su tiempo lo había pasado únicamente con Yun-che, con aún más años por venir. Y porque se había vuelto habitual, y porque uno tiende a descuidar a lo que se ha acostumbrado, ninguno de los dos tuvo este pensamiento en mente: si un día los dos tenían que separarse, ¿cómo sería eso? Ya ha pasado medio mes. Jasmine meditó mientras observaba el estado actual de Yun-che, después de que él había logrado lo que podría decirse que era otro avance inexplicable.
Yunche había aguantado durante 15 días completos antes de que su situación se volviera precaria nuevamente. Justo cuando Yasmín estaba a punto de obstruir la tormenta espacial, todo el espacio comenzó a temblar ferozmente y un rugido gigantesco salió de todas las direcciones. Esta situación persistió durante 10 respiraciones completas. Esta nueva permutación hizo que las cejas de Yasmín se fruncieran y ella estaba a punto de liberar su aura para investigar qué le estaba sucediendo al arca profunda primordial, cuando de repente, la tormenta espacial se calmó rápidamente y las incesantes, feroces y destructivas grietas espaciales desaparecieron. Incluso las distorsiones en el espacio comenzaron a encogerse hasta convertirse en pequeñas ondas antes de desaparecer por completo. Y al final, incluso el sonido de las explosiones espaciales había desaparecido por completo. Todo se había vuelto perfectamente tranquilo. La turbulencia espacial, en una situación en la que ni Yunche ni Yasmín estaban preparados, había desaparecido. Y la única razón por la que la turbulencia espacial desaparecería era que el arca profunda primordial se había detenido. ¿Detenido? ¿Cómo es que se detuvo? Yasmín frunció las cejas. Puede ser que el arca profunda primordial no solo se detenga en el continente del cielo profundo, sino también en otros lugares. La turbulencia espacial había desaparecido por completo. No era que se hubiera calmado como antes, había desaparecido por completo. Este cambio dio un vuelco al espíritu completamente fatigado de Yunche, pero estaba en un estado en el que no podía hablar o prestar atención a su entorno. En cambio, concentró desesperadamente su espíritu y comenzó a curar sus heridas usando el gran camino del Buda. Sin la presencia de la turbulencia espacial, el gran camino del Buda absorbió las energías del cielo y la tierra a un ritmo que era decenas de veces más lento que antes. A pesar de que su recuperación era mucho más rápida que la de una persona normal, en comparación con los 18 meses que pasó en la tormenta espacial, era excepcionalmente lenta. Sin necesidad de dividir su atención para resistir la turbulencia espacial, el corazón de Yunche se había estabilizado por completo. Esta sensación era como si hubiera pasado del purgatorio directamente a un paraíso de ensueño. Aunque estaba mentalmente agotado y todo su cuerpo estaba débil y sufriendo un inmenso dolor, esta sensación de relajación casi lo hacía sentir como flotando. 18 meses completos. Había resistido en este purgatorio de 18 meses y ahora finalmente veía el amanecer brillante y vívido. Yasmín no lo molestó, ni salió a investigar. Su cuerpo se hundió y se quedó frente a Yunche, observando su estado actual mientras miraba simultáneamente las paredes circundantes que eran más duras que las piedras celestiales. Sus ojos húmedos inexpresivos estaban sin ondas, sus pensamientos eran un misterio. Había pasado un día entero, y la atmósfera seguía tranquila e inmóvil, sin que aparecieran estallidos repentinos. Cuando había aparecido en el continente del cielo profundo, se había detenido durante medio año. No había forma de saber si esta quietud duraría medio año también. Tampoco había forma de saber dónde se había detenido el arca profunda primordial en este momento. Y durante un día entero, Yunche simplemente se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, las heridas de su cuerpo sanando hasta aproximadamente el 70%. Su respiración también se había estabilizado y su espíritu se había recuperado mucho. Por lo tanto, ahora era el momento preciso para despertar a Yunche. Yasmín, que había estado durmiendo la siesta todo el día, abrió los ojos y miró a Yunche. Se preparó para despertarlo cuando el cuerpo de Yunche comenzó a sufrir un cambio repentino. La pagoda dorada opaca que giraba lentamente sobre la cabeza de Yunche comenzó a girar rápidamente y el color de la pagoda se hizo cada vez más rico. De un dorado opaco, se convirtió gradualmente en un color dorado brillante. Después de eso, la luz dorada comenzó a hundirse y extenderse por todo el cuerpo de Yunche. Era como si Yunche se hubiera puesto una capa de ropa dorada brumosa. Podría ser.
Los ojos estrellados de Yasmín brillaron con una profunda sorpresa. Capítulo 476. La ruptura de la falla del dragón. El propio Yunche había entrado en un estado excepcionalmente sutil. De repente, no podía sentir dolor ni oír ningún sonido. Era como si todo lo que lo rodeaba hubiera desaparecido en un instante. Sentía que su cuerpo actualmente flotaba ligeramente y nadaba libremente en el cielo ilimitado. Entre el cielo y la tierra, y dentro del espacio caótico, era como si su existencia fuera la única que quedaba. Fuerzas de la naturaleza infinitamente majestuosas e incomparablemente calmadas se le abalanzaron. Las fuerzas envolvieron todo su cuerpo y se abalanzaron sobre él, curando sus heridas, restaurando su energía profunda y refinando su cuerpo. Estas fuerzas de energía le resultaron familiares, pero extrañas a la vez, y eran mucho, mucho más puras que antes. No. Se debería decir que, aunque eran las mismas fuerzas de energía, era como si fueran fuerzas de energía de otra etapa. Su conciencia le decía que su gran camino del Buda había vuelto a dar un paso adelante. Y el avance esta vez fue completamente diferente a los pocos avances del pasado. Los primeros avances se podrían decir que fueron avances de niveles dentro de la misma etapa. Mientras que el avance esta vez, esa extraña sensación, fue totalmente un avance de un gran reino de una etapa a una etapa mucho más alta. En aquel entonces, cuando dio un paso adelante en el tercer nivel del gran camino del Buda, Yasmín le había dicho una vez que cada 3 niveles del gran camino del Buda era una divisoria de aguas. Los primeros 3 podrían considerarse como el reino de la etapa de entrada. Después de entrar en el cuarto, significaría entrar en el reino de la etapa media. Y dar un paso adelante en el cuarto nivel con el cuerpo de un mortal era aún más difícil que ascender a los cielos mismos. Sin embargo, actualmente, con un lapso de tiempo de 3 años desde su último avance, ya había logrado dar un paso adelante en el cuarto nivel del gran camino del Buda, que Yasmín había calificado como una tarea incluso más difícil que ascender a los cielos mismos. El cultivo del gran camino del Buda no dependía de las batallas, ni de la existencia de la energía profunda. Su crecimiento dependía principalmente de la comprensión y las ideas. En estos 18 meses, el gran camino del Buda de Yunche había estado circulando básicamente cada segundo, y más del 80% del tiempo, estaba en el estado de circulación en su mayor grado y su límite más alto. La gran cantidad de fuerzas del cielo y la tierra que absorbía apenas se podía calcular. Sutilmente, su comunicación con las fuerzas de la naturaleza y su comprensión del gran camino del Buda se habían ido profundizando constantemente. Finalmente había superado el cuello de botella del cuarto nivel y había entrado en otro reino completamente nuevo del gran camino del Buda. Su cuerpo también estaba renaciendo del bautismo otorgado por el gran camino del Buda de un nivel superior. Y fue un renacimiento de un grado extremo. Después del avance de Yunche en el gran camino del Buda, la velocidad de recuperación de sus heridas también se aceleró instantáneamente. Las heridas de su cuerpo se estaban cerrando a una velocidad visible a simple vista. A través de las heridas que se cerraban de Yunche, Yasmín podía ver que su sangre estaba claramente mezclada con un fino color dorado. El cuarto nivel del gran camino del Buda. El primer paso hacia el legendario cuerpo de los santos. En realidad, había utilizado menos de 5 años, a una velocidad incluso más rápida que la de tu hermano mayor. Yasmín murmuró ligeramente. En este momento, en realidad estaba un poco fuera de lugar. Incluso con su conocimiento y experiencia, seguía profundamente asombrada por el avance de Yunche esta vez. Para los 3 primeros avances, aunque Yunche siempre los había hecho por delante de sus predicciones, solo la habían sobresaltado un poco. Mientras que esta vez, sus sentimientos realmente tenían que describirse con la palabra conmoción.
Porque el avance a la cuarta etapa del gran camino del Buda era un concepto completamente diferente a los tres primeros. Aunque su avance estaba estrechamente relacionado con los 18 meses de cultivo infernal en la turbulencia dimensional, Yasmín sabía claramente que no era la única razón. Las razones más importantes eran la capacidad integral y la suerte, en otras palabras, la afinidad y el favor que el espacio caótico natural le tenía. De lo contrario, si se intercambiaba con una persona que tuviera el mismo cuerpo, la misma fuerza, pero una capacidad integral diferente y una suerte relativamente normal en la misma turbulencia espacial, olvídate de 18 meses, incluso si le dieran 18 años, o incluso 180 años, o incluso 1800 años, sería extremadamente difícil para él avanzar al cuarto nivel del gran camino del Buda. La verdad que tenía ante sus ojos le había dicho a Yasmín que la capacidad integral de Yunche y su suerte en realidad habían superado a las de su hermano. En 4 horas, el cuerpo de Yunche se refinó por completo. La pagoda budista sobre su cabeza desapareció, y todas las lesiones externas e internas de su cuerpo también se curaron por completo. Abrió los ojos, y en el instante en que sus pupilas brillaron, un destello de luz dorada pasó por ellas. Muy bien. Yasmín, en esta ocasión tan rara, asintió con aprobación. No esperaba que en realidad avanzases al cuarto nivel del gran camino del Buda tan rápidamente. Ya eres capaz de absorber las fuerzas de la naturaleza de un nivel aún más alto. El refinamiento del cuarto nivel del gran camino del Buda te otorga una fuerza en los brazos de 50.000 kilogramos. La fuerza actual y la velocidad de recuperación de tu cuerpo no son en absoluto inferiores a la concesión del linaje sanguíneo del dios dragón. Con la integración del linaje sanguíneo del dios dragón, aunque todavía te falta mucho en términos de poder, la fuerza de tu cuerpo no es en absoluto inferior a un monarca a medio paso. En cuanto a la velocidad de recuperación, has superado incluso a un monarca real. En este momento, deberías ser capaz de manejar purgatorio con relativa facilidad. Sin embargo, aunque tu crecimiento es asombroso, no debes activar apresuradamente la puerta, cielo retumbante. El primer nivel del gran camino del Buda otorgaba una fuerza en los brazos de 2000 kilogramos. El segundo nivel del gran camino del Buda otorgaba una fuerza en los brazos de 4000 kilogramos. El tercer nivel del gran camino del Buda otorgaba una fuerza en los brazos de 10.000 kilogramos, pero hubo un gran salto en magnitud en lo que otorgaba el cuarto nivel, una fuerza en los brazos de 50.000 kilogramos. Aunque el aumento de la fuerza corporal no se podía sentir intuitivamente, naturalmente seguía siendo asombroso, similar al aumento de la fuerza en los brazos. Con su cuerpo actual, su capacidad de recuperación y su nivel del gran camino del Buda, las turbulencias espaciales normales básicamente ya no podían causarle daño real. Podía vivir dentro sin sentir una pizca de presión, e incluso si tuviera que dormir abiertamente, no habría ningún problema en absoluto. Yunche sintió que su propio cuerpo era incomparablemente ligero. Su visión y su capacidad auditiva también se habían vuelto más sensibles. Con un ligero movimiento de sus pensamientos, su cuerpo comenzó a flotar. Después de que su fuerza profunda se rompiera en el reino del cielo profundo, finalmente también poseía la capacidad de volar. En el lapso de 18 meses, su fuerza profunda había cruzado consecutivamente 8 niveles. Actualmente, ya estaba en el 8º nivel del reino del cielo profundo. En año y medio, desde la cima del profundo de la tierra, cruzó a la etapa tardía del cielo profundo. Yunche invocó la falla del dragón y la agarró con sus manos. Como una espada pesada con una masa de 10.000 kilogramos, seguía sintiendo una gran sensación de pesadez incluso mientras la blandía con ambas manos. Pero en este momento, al agarrarla con una sola mano, se sentía tan ligera que era como si no existiera. No había soportado esta experiencia infernal de 18 meses en vano. Podía sentir claramente que su fuerza actual era muchas veces más fuerte que antes de entrar en el arca profunda primordial. En tan solo 18 meses, con ese crecimiento,
era suficiente para hacer palidecer de asombro la expresión de cualquiera. Sin embargo, Yunche no estaba demasiado conmocionado ni eufórico, porque solo él, de todo este mundo, sabía lo que había experimentado en esos 18 meses. ¿El arca profunda primordial se ha detenido? Yunche miró a su alrededor y le preguntó a Yasmín. Debería haberse detenido, sin embargo, no sé en qué tipo de lugar se ha detenido. Yasmín respondió. Pero, este no es el problema del que deberías preocuparte ahora. Lo que tienes que pensar ahora es cómo salir de este lugar. Tienes dos opciones. Si conoces el arte de la construcción de formaciones, puedes intentar arreglar la profunda formación en la puerta de piedra. Si no tienes esta habilidad, entonces solo te queda esta opción, y es romper con fuerza la puerta de piedra o las paredes. En cuanto a si Yunche sabía cómo construir formaciones profundas, Yasmín naturalmente lo sabía muy bien. Por lo tanto, si Yunche quería salir de este lugar, el único método era romper la puerta de piedra. Sin embargo, cada piedra y ladrillo de este lugar provenía de la era primordial. Su grado de dureza solo se podía decir que superaba la comprensión de una persona normal. Yunche solo había experimentado 18 meses de turbulencias espaciales y su cuerpo ya había sido herido innumerables veces. Si no fuera por la existencia del físico del dios dragón y el gran camino del Buda, ya habría muerto innumerables veces. Mientras que los ladrillos aquí realmente habían experimentado quién sabe cuántos años de turbulencias espaciales. Sin embargo, no importa dónde se posara su línea de visión, no podía encontrar la existencia de ni siquiera una pizca de grieta o daño. Aunque la fuerza de Yunche había aumentado mucho, que él rompiera una puerta de piedra en la que innumerables años de turbulencias espaciales no podían dejar una marca, no importa cómo lo viera, no era exactamente realista. Sin embargo, si quería salir de este lugar, esta era su única salida. Tenía que intentarlo, y tal vez un milagro realmente apareciera. Yunche agarró Dragonfold, sintió la fuerza en su cuerpo, que era formidable hasta el punto de que le costaba creerla él mismo, y dijo: En este periodo de tiempo, mi fuerza y mi fuerza profunda han aumentado mucho varias veces. Realmente podría tener la posibilidad de dañar esta puerta de piedra. Incluso si solo puedo crear una pequeña abolladura con un solo intento, si continuara sin parar, definitivamente llegará el día en que se rompa por completo. Inténtalo entonces. Yasmín dijo con calma, mientras lo miraba pacientemente. En cuanto al grado de dureza de la puerta de piedra, naturalmente, ella pudo comprenderlo más que Yunche, incluso el nivel actual de fuerza de Yunche era algo que ella conocía mejor que el propio Yunche. Yunche dio un paso adelante y se paró frente a la puerta. Respirando ligeramente, activó Burning Heart y levantó Dragonfold con ambas manos. Luego, frunció el ceño, la energía profunda se reunió y golpeó una luna que cae, estrella que se hunde. ¡Clang! Un sonido de choque increíblemente penetrante resonó. Los oídos de Yunche se sintieron como si fueran atravesados por agujas de metal. Perdió temporalmente el sentido del oído bajo el intenso dolor, ya que un rebote increíblemente grande que había superado con creces sus expectativas lo asaltó. Los brazos de Yunche se entumecieron instantáneamente y Dragonfold salió volando de sus manos. Luego se estrelló contra la pared con un clang y cayó al suelo. Yunche también fue enviado a volar directamente, ya que su espalda se estrelló fuertemente contra la pared del fondo, aturdiéndolo completamente por la colisión. De este rebote increíblemente grande, Yunche pudo hacer una estimación aproximada de cuán enorme había crecido su fuerza actual desde antes. Y de un rebote como este, además de un ligero y temporal desorden en su cerebro y flujo sanguíneo, no recibió el más mínimo daño real. Se adelantó apresuradamente, y sus ojos se posaron en la posición donde la puerta de piedra fue golpeada con Dragonfold. Y esa posición ya no era tan lisa como un espejo. En cambio, había aparecido un punto blanco extremadamente pequeño.
Aunque este punto blanco era tan pequeño que se podía ignorar si uno no prestaba atención, de hecho había aparecido un punto blanco. A medida que el tiempo fluía, no había ningún rastro de que el punto blanco volviera a su estado anterior. La alegría invadió instantáneamente el corazón de Yun-che. Aunque solo era un punto blanco extremadamente pequeño, ya había significado claramente que esta puerta de piedra no era inexpugnable, y el actual ya poseía la fuerza capaz de dañarla, aunque fuera solo una pequeña cicatriz. Sin mencionar que ni siquiera usó toda su fuerza antes. Oh, La línea de visión de Yasmín también cayó sobre ese punto blanco. Aparte de una respuesta ligera, no expresó ninguna otra emoción. Realmente podría ser capaz de romper lentamente esta puerta. Yun-che dijo con entusiasmo. Las turbulencias espaciales se habían detenido, su fuerza había aumentado explosivamente y, en este momento, podía ver la esperanza de escapar de este lugar. Era imposible que Yun-che no se sintiera emocionado. Extendiendo su palma, Dragonfold ya había vuelto a sus manos. Agarrando con fuerza a Dragonfold, sus ojos brillaron con una radiación llena de confianza. Purgatorio. Una débil luz profunda brilló desde el cuerpo de Yun-che y su aura se volvió instantáneamente violenta. Dentro de sus ojos, un rojo escarlata, similar al color de la sangre fresca, se encendió. Las llamas del fénix también surgieron en este momento, mientras envolvían apresuradamente toda la hoja de Dragonfold. Con el estado purgatorio activado, aunque su cuerpo todavía se sentía un poco pesado, en comparación con la sensación de antes, de una montaña presionando su cuerpo y sus órganos aparentemente a punto de romperse, era completamente diferente. Creía que si su fuerza profunda lograra un avance en el reino profundo del emperador, incluso podría mantenerlo casualmente, y sin presión, como alma maligna y corazón ardiente. Esta vez, definitivamente puedo abrir una pequeña grieta. Yun-che gruñó con confianza. Con cada pequeña grieta, llegará el día en que pueda abrir una enorme grieta lo suficientemente grande como para que pueda salir. Al caer sus palabras, el aura de Yun-che ya se había expandido al extremo. Con un fuerte rugido, Dragonfold, que estaba llena de llamas de fénix, fue golpeada hacia abajo con todas sus fuerzas. Destruyendo el cielo, decimando la tierra. ¡Boom! El espacio que rodeaba la puerta de piedra se hundió por completo, como si todo el mundo se hubiera sacudido por un momento. Yun-che ya había hecho la preparación necesaria para soportar el enorme rebote. Durante ese instante en que Dragonfold y la puerta de piedra chocaron, sus manos comenzaron a entumecerse al mismo tiempo. De repente, sintió que sus manos se habían aliviado extrañamente. ¡Clank! Violentas fuerzas de energía fueron enviadas hacia Yun-che, golpeándolo despiadadamente, haciéndolo vomitar un bocado de sangre fresca. Su espalda volvió a golpearse fuertemente contra la pared de atrás, y el choque fue mucho más fuerte que antes. Dragonfold también se había escapado de sus manos una vez más. Sin embargo, esta vez, Dragonfold se había dividido en dos, que volaron en dos direcciones diferentes. Dentro del espacio distorsionado, el sonido de un largo y doloroso grito de dragón se agitó. Capítulo 477, Capítulo 477. Ban. Ban. Dragonfold se rompió en dos pedazos, cayendo pesadamente a la izquierda y la derecha de Yun-che, y ya no mostraba signos de movimiento. La punta de la espada, que tenía la forma de la cabeza de un dragón feroz, lentamente perdió su energía. La luz se desvaneció por completo de los ojos del dragón, volviéndose de un gris opaco. Yun-che yacía en el suelo, mirando fijamente la escena frente a él, y no recuperó el sentido por un buen rato. Después de eso, extendió su brazo, haciendo el gesto para invocar a Dragonfold. Sin embargo, Dragonfold fue destruida, y la conciencia espiritual aún inmadura dentro de la espada junto con ella. La espada no mostró ninguna respuesta a su invocación.
Yunche se levantó, recogió los 2 pedazos de Dragonfall sin decir nada, y luego se desplomó en un rincón, mirando fijamente la espada destruida en un estado de aturdimiento. Hace 4 años, había recibido Dragonfall de los terrenos de prueba del dios dragón. Después, recibió un poder de la energía persistente del dragón primordial azul, convirtiéndose en un arma profunda emperador. Todo este tiempo, había acompañado a Yunche, había superado innumerables obstáculos con él y había luchado codo con él. Dragonfall se había convertido en una especie de otra extremidad para Yunche y también se había convertido en su compañero más confiable, su prestigio crecía con cada logro que alcanzaban juntos. Pero hoy, yacía rota, y por sus propias manos nada menos, rompiéndose debido a su propia fuerza. Tu fuerza ahora está en un reino diferente en comparación con lo que era antes. Después de todo, solo era un arma profunda emperador. Tu estado actual de fuerza ya es más de lo que podía soportar. Esta puerta de piedra tiene una dureza incomparable y prácticamente reflejó toda la fuerza de tu golpe de regreso. Que Dragonfall se rompiera por eso es completamente razonable. Yasmín dijo con una voz plana. Una vez que Yunche había entrado en el estado del purgatorio, ella podía predecir básicamente este resultado. Ah, Yunche dejó escapar un largo suspiro. Recogió a Dragonfall con cuidado, sus manos acariciando lentamente el cuerpo helado de la espada, y dijo suavemente: mi viejo amigo, ya hemos luchado juntos durante tantos años, no esperaba que terminaras siendo destruido por mis propias manos. Tal vez es mejor así, ya era hora de que descansaras. Una vez que salga de este lugar, pensaré en una forma de restaurarte. Después de terminar de hablar, Yunche guardó a Dragonfall, y su corazón pronto recuperó su equilibrio. Sus ojos se posaron en la parte de la puerta que Dragonfall había destrozado. Ya no había un punto blanco, sino que, en su lugar, apareció una pequeña grieta. El espíritu de Yunche se estremeció y rápidamente se acercó a la puerta. Sus ojos no lo engañaban. Una pequeña grieta había aparecido en la superficie plana de la puerta de piedra. Esta grieta era tan ancha como la uña de su dedo meñique y la profundidad de la grieta era equivalente al grosor de una hoja de papel. Sin embargo, al menos podía contarse como una grieta. Pero esto no hizo que Yunche se alegrara en lo más mínimo, porque esta pequeña grieta había sido comprada a un precio costoso, la destrucción de Dragonfall. Sin Dragonfall y él usando sus propias manos, sería imposible recrear tal defecto. Por favor, encuéntrala. Esto hizo que Yunche, que estaba perdido en sus pensamientos mientras miraba la grieta, levantara violentamente la cabeza y mirara hacia adelante. ¿Qué pasó? Preguntó Yasmín. Escuché esa voz de nuevo, la misma voz que escuché el día que entramos por primera vez en el arca profunda primordial. Dijo Yunche mientras se ponía de pie. Una vez que la turbulencia dimensional comenzó su ataque, toda su energía se gastó en resistirla, solo escuchó los sonidos de explosiones y el desgarro del espacio, y nada más. Incluso si la voz intentara hablarle durante ese periodo, definitivamente habría sido engullida por los sonidos que producía la turbulencia dimensional. Ahora que la turbulencia dimensional se había calmado, esa voz extraña y etérea, cuya ubicación no se podía precisar, sonó una vez más. ¿Qué es exactamente lo que escuchaste? Preguntó Yasmín mientras fruncía el ceño. Yunche pensó un rato y luego dijo: La voz antes solo venía intermitentemente, con largas pausas entre ellas. Parecía estar pidiéndome que encontrara a alguien, y luego que lo salvara. También mencionó la perla del veneno celestial. La misma voz que me habló de nuevo ahora, pidiéndome por favor encuéntralo, todavía solicitó que encontrara a alguien. ¿Esa voz mencionó la perla del veneno celestial? Los ojos de Yasmín brillaron, y después de reflexionar un rato, continuó: Ignora la voz por ahora. Actualmente estás atrapado aquí y ni siquiera puedes salvarte a ti mismo, mucho menos ir a salvar a alguien más.
Deberías encontrar una forma de salir de este lugar primero. Yunche asintió con la cabeza y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Después de darle vueltas a la cabeza durante mucho tiempo, recuperó el corazón del dragón de fuego que siempre se había resistido a consumir de la perla del veneno celestial. Después de usar las llamas del fénix para cocinarlo, comenzó a devorarlo. Después de más de un año sin comer nada, aunque su cuerpo no se vio muy afectado, su estómago hacía mucho tiempo que había entrado en un estado de hambre extrema. Nunca antes había pasado tanto tiempo sin comer, incluso contando sus 2 vidas. Yunche llenó rápidamente su estómago y siguió su comida con un gran tazón de sangre de dragón. Se frotó el estómago y suspiró con satisfacción, después de lo cual preguntó: Yasmín, ¿cuánto tiempo llevo aquí? 18 meses. 18 meses. Pensar que tanto tiempo ha pasado. La cara de Yunche estaba llena de desconcierto, y rápidamente giró la cabeza hacia Yasmín. Si he estado aquí tanto tiempo, entonces el sello que te pusiste a ti misma ya debería estar liberado, ¿verdad? Yasmín lo miró con frialdad y dijo con voz fría: ¿Por qué? ¿Quieres pedir prestado mi poder para salir de este lugar? Si has recuperado tu fuerza, entonces ese sería, por supuesto, el mejor método. Yunche dijo, su rostro estaba lleno de esperanza mientras continuaba. Ya han pasado más de 3 años desde que sellaste tu fuerza. Según lo que dijiste inicialmente, con respecto al plazo de este sello, tus poderes ya deberían haberse recuperado para ahora. Si quieres depender de mi fuerza para salir de este lugar, deberías olvidarte de esa idea. Yasmín volvió la cara y dijo con resentimiento: Cuando mi fuerza se haya recuperado, naturalmente te informaré. Entonces, ¿eso significa que tu fuerza aún no se ha recuperado? La desesperación y la decepción brillaron en el rostro de Yunche, pero esos sentimientos se disiparon rápidamente. Miró a Yasmín y de repente se rió. Caminó hacia ella y se puso frente a ella, y la abrazó ligeramente mientras ella lo miraba con sorpresa. Estaba completamente fuera de las expectativas de Yasmín que él de repente realizara tal acción, y ella inconscientemente se resistió, pero ¿cómo podía su cuerpo sin poder liberarse del abrazo de Yunche? Gritó con furia y un toque de confusión. ¿Tú? ¿Qué crees que estás haciendo? Por supuesto que te estoy abrazando. Yunche dijo con una sonrisa. Después de enviar a Sueer lejos, pensé que definitivamente iba a morir. ¿Quién hubiera pensado que inesperadamente logré sobrevivir una vez más? Esta sensación de no perder la vida, no perder la esperanza, y por supuesto, no perderte, es realmente genial, así que de repente tuve ganas de abrazarte. Soy tu maestra. ¿Te permití abrazarme? Yasmín dijo con voz furiosa mientras luchaba débilmente. Yunche dijo inocentemente: Pero, ¿qué tiene de malo un abrazo? En ese entonces, incluso te besé, y no estabas tan enojada conmigo como ahora. El beso al que se refería había ocurrido cuando se encontraron con el dragón de fuego, y Yasmín había usado todo su poder para eliminarlo, agravando el veneno en su cuerpo y casi causando que su alma se desvaneciera de la existencia. Para salvarla, Yunche le había dado una gran cantidad de su sangre de boca a boca. Por supuesto, Yasmín definitivamente no olvidaría lo que había sucedido. Cuando Yunche lo mencionó, su cuerpo se puso rígido, y su timidez se convirtió en ira. Su ira e intención asesina explotaron de repente. Dejó de luchar, y en cambio dijo con una voz extremadamente fría: Suéltame. Sin embargo, a pesar de que no escatimaba esfuerzos para proyectar un aura aterradora, al final, no albergaba verdadera intención asesina hacia Yunche, e incluso su furia surgió de la vergüenza, por lo que esto ni siquiera despertó ningún sentimiento de disuasión en Yunche. La esquina de la boca de Yunche se movió y pronunció un desanimado está bien suavemente mientras aflojaba su agarre alrededor de Yasmín. Yasmín se retiró rápidamente, miró a Yunche con un rostro lleno de ira y dijo: Si te atreves a tocarme sin permiso otra vez,
No creas que no me atreveré a inutilizarte la mano una vez que me haya recuperado por completo. Yunche presionó la punta de su nariz y asintió lentamente. Oh, gracias por recordarme. Una vez que hayas recuperado tus poderes, ya no podré abrazarte, así que... ¿no debería abrazarte más ahora mientras todavía tengo la oportunidad? Habiendo dicho eso, Yunche entrecerró los ojos y avanzó hacia Yasmín, adoptando una postura que indicaba que la abrazaría una vez más. Tú. Yasmín rechinó sus dientes blancos, apretó sus pequeñas manos con fuerza, y con un grito, se convirtió en un rayo de luz roja que desapareció de los ojos de Yunche, volviendo inmediatamente a la perla del veneno celestial. Tú eres el tipo de persona que siempre anda engañando y acosando a las chicas. Eso es lo que más odio de mi hermano mayor, un libertino. Ahora te atreves a extender tus manos diabólicas hacia el cuerpo de esta princesa. Si no fuera por... definitivamente te mataría. HMPH. Después de que Yasmín terminó su arenga, cayó en un silencio absoluto, y no importaba lo que hiciera Yunche, ella simplemente lo ignoró. Yunche se sentó frente a la puerta de piedra, sus ojos fijos en la pequeña hendidura. Tras cerrar los ojos, concentró toda su energía en pensar en una manera de escapar. Después de permanecer inmóvil durante unas horas, de repente los abrió, y estos desprendían una luz extraña. Alzó los brazos y apoyó las palmas en los muslos, mirando hacia arriba. Inmediatamente, su mano derecha comenzó a arder con llamas de fénix, mientras que en su mano izquierda apirdo un pequeño y delicado árbol delfín helado. Yunche volvió a cerrar los ojos, mientras su pecho subía y bajaba violentamente. Esto fue seguido de una respiración lenta y estable. La atmósfera se volvió mucho más pesada de lo normal. En este silencio espeso, el calor de las llamas del fénix y la fría energía del árbol delfín helado comenzaron a pulsar de manera caótica. Las energías calientes y frías se anulaban mutuamente al principio, lo que también estaba en acuerdo con una de las leyes naturales más básicas del mundo. Pero con el tiempo, las dos energías en conflicto que se suponía que se anulaban comenzaron a separarse y a aislarse. 2 horas más tarde, el pequeño espacio se había dividido gradualmente en dos mundos diferentes, mitad tan caliente como lava y la otra mitad tan frío como el hielo abisal. Dos mundos que se suponía que se anulaban entre sí, lograron coexistir juntos en un espacio completamente abierto sin interferir en absoluto el uno con el otro. Fue en este momento que Yunche comenzó a moverse. Lentamente, comenzó a juntar su mano derecha, que ardía con la llama de fénix, y su mano izquierda, que mantenía la energía del fin helado. Lo hizo con extrema cuidado y, desde su expresión, parecía que cada pequeño movimiento que hacía Yunche requería una gran cantidad de energía mental y física. 1 metro de distancia requirió 30 respiraciones antes de que sus manos izquierda y derecha pudieran tocarse. En el momento en que la llama de fénix y el fin helado tocaron, no hubo fusión ni supresión. En cambio, las llamas color carmesí del fénix y el fin helado de color azul cristalino comenzaron a mezclarse entre sí, siendo el fin helado inmerso en las llamas del fénix y viceversa. Después de un rato, tanto las llamas del fénix como la energía del fin helado se habían coalescido completamente y formado un racimo de llamas extrañas que se movían suavemente en el aire, emitiendo una luz azul helada. Al mismo tiempo, el espacio que se había dividido en dos mundos diferentes se había combinado de nuevo. Además, esta combinación no significaba que las energías calientes y frías se hubieran suprimido mutuamente. En cambio, era una sensación de frío que cortaba los huesos y calor amargo que existía al mismo tiempo, entrelazándose y trenzándose caóticamente. Lo logré. Exclamó Yunche, mientras abrió los ojos y miraba la llama de hielo que bailaba en su palma. Inicialmente, cuando estaba en el Asgard de la nube helada, su primer intento de formar con éxito esta llama de hielo rebelde había requerido 2 días enteros.
Sin embargo, después del crecimiento explosivo de sus habilidades y su fuerza mental, junto con su nueva iluminación sobre la energía del cielo y la tierra, solo necesitó 2 horas en su segundo intento para tener éxito. Además, su aumento de poder también causó que el poder de las llamas del Fénix y las artes divinas del fin helado aumentaran drásticamente. Esta llama de hielo actual, en comparación con la formada en el Asgard de la nube helada, era mucho más poderosa. Las manos de Yun-che, que controlaban las llamas de hielo, comenzaron a temblar y pareció que podría perder el control de este racimo de llamas. Este tipo de combinación rebelde e antinatural se manifestó como una energía que desafió las leyes de la naturaleza. A pesar de que produjo solo un pequeño racimo de llamas, se consumió el 70% de la energía profunda de Yun-che y el 50% de su fuerza mental. Asegúrate de que no me defraudes, Murmuró Yun-che, mientras sus ojos brillaban y empujaba sus palmas hacia adelante, golpeando la puerta de piedra con su racimo de llamas de hielo. Capítulo 478. Empress Kan-yue. Las llamas de hielo se separaron de la palma de Yun-che y se pegaron a la superficie de la puerta de piedra. No hubo rugido de poder, ni erupción de llamas de fénix o energía del fin helado, de hecho, ni siquiera hubo el más mínimo sonido o luz que normalmente acompaña al lanzamiento de poder. Las llamas de hielo simplemente se extinguieron y desaparecieron poco a poco, sin hacer ningún ruido. Sin embargo, aparecieron hundimientos del tamaño de un puño en los lugares de la puerta de piedra donde habían aterrizado las llamas de hielo. Estos hundimientos se curvaban hacia adentro para formar hemisferios perfectamente moldeados. La superficie de estos hundimientos era extremadamente lisa, comparable a un espejo perfectamente crafted. Parecía que esta superficie había sido pulida con la artesanía más exquisita del mundo. Después de observar atentamente estas depresiones, la cara de Yun-che se llenó de alegría y sorpresa. Anteriormente, cuando activó el purgatorio y usó su ataque más fuerte, incluso después de romper el dragón Fault en el proceso, solo pudo causar una grieta del tamaño de su uña meñique. Apenas le dio una ligera esperanza de que algún día podría escapar de este lugar. Sin embargo, debido al milagro causado por las llamas de hielo, podía visualizar claramente el día en que saldría de este lugar. Muy bien, Exclamó Yun-che con entusiasmo, mientras apretaba los puños. si es así, tal vez solo necesite repetir este proceso varias cientos de veces hasta que pueda crear un hueco lo suficientemente grande como para escapar. Una vez más, Yun-che extendió ambas manos, encendió sus llamas de fénix y concentró su fin helado. Pero esta vez, antes de que pudiera comenzar a combinarlos, su mente se nubló y un profundo cansancio pareció brotar de sus venas profundas. La reacción de su mente y su fuerza profunda lo hizo dudar por un momento. Soltó tanto las llamas del fénix como la energía del fin helado y comenzó a meditar, concentrándose en recuperar su energía profunda y su fuerza mental. Después de un rato, la energía profunda de Yun-che y su fuerza mental se habían recuperado hasta alcanzar su máximo rendimiento, y comenzó a fundir de nuevo las llamas de hielo. Esta vez, la fusión tomó un poco menos de tiempo que antes. Una vez más, golpeó las llamas de hielo contra la puerta de piedra en los mismos lugares que había atacado antes. Después de que las llamas de hielo volvieron a hacer su trabajo silencioso y mortal, aumentó el ancho y la profundidad de los hundimientos del tamaño de un puño, pero la superficie todavía era tan lisa como un espejo, sin ningún signo de aspereza. El único objetivo de Yun-che en este momento era escapar de este lugar en el que había estado atrapado durante los últimos 18 meses. Por lo tanto, el resto de su tiempo lo dedicó a dos actividades. La primera era la fusión de las llamas de hielo y la segunda, la recuperación de su energía profunda y su fuerza mental. Cada día lo dedicaba a repetir este proceso una y otra vez. Sin darse cuenta, el tiempo que tardaba en fundir las llamas de hielo se hacía cada vez más rápido. Inicialmente, solo podía fundirlas 2 veces al día. Sin embargo, esto aumentó a 3 veces al día,
luego 4 veces al día. Después de 5 meses, cuando Yunche se encontraba en su mejor momento, podía forzar incluso la fusión de las llamas de hielo hasta 5 veces al día. En comparación con el principio, el tiempo necesario para fundir las llamas de hielo, así como la energía profunda y mental que consumía, se había reducido varias veces. Además, después de someterse a este proceso, tanto su energía profunda como su fuerza mental se habían temperado greatly. Continente profundo celestial, Nación Blue Wind. Actualmente, habían pasado 2 años desde que se dio la noticia de la muerte de Yunche en el Arca Profunda Primordial. Mientras Yunche libró una batalla a vida o muerte en el Arca Profunda Primordial, la nación Blue Wind había caído en el caos hace mucho tiempo y se había convertido en una tierra asolada por la guerra. Ciudad Imperial Blue Wind, capital de la nación Blue Wind. Majestad, es una catástrofe. La ciudad de la Nueva Luna ha sido completamente ocupada, y tanto el gobernador Murón como el general Chen Huai han caído en batalla. Algunos discípulos del Palacio Profundo de la Nueva Luna intentaron organizar más resistencia, pero todos han sido muertos en combate. Actualmente, la ciudad de la Nueva Luna, la región Blue Ephyre y la Tierra de Tierra Sólida se han perdido para nosotros. La noticia terrible hizo que las expresiones de todos los presentes cambiaran agitado. El jefe del Palacio Viento Azul, Don Fang Xiu, dijo en una voz conmocionada. ¿Cómo puede ser tan rápido? ¿Acaso no había 400.000 soldados acantonados en la ciudad Nueva Luna? Informe al jefe del Palacio Don Fang. Ayer la unidad de asedio del Imperio Divina Fénix recibió el refuerzo de 4 expertos del secto Divina Fénix. Se dijo que todos eran expertos en el nivel de profundo tirano. Más de la mitad de nuestros 400.000 soldados murieron bajo el poder de sus llamas de Fénix. Más de la mitad de la ciudad Nueva Luna también ha sido reducida a cenizas. El soldado gravemente herido gritó mientras comenzó a llorar a gritos. 4 Overlords. Todos los presentes eran algunos de los más altos escalafones del poder dentro de la nación Viento Azul, pero cuando escucharon esas noticias, el sudor apareció en sus cuerpos y sus rostros se tornaron pálidos mientras sus corazones comenzaban a sentir un sentimiento de desesperación absoluta. Todas sus miradas comenzaron a concentrarse en Kan Yue. Kan Yue vestía un conjunto de ropa dorada y una corona purpúrea y dorada en la cabeza. Estaba de pie en la torre de la puerta de la ciudad, mirando hacia el sur, parecía que podía ver las llamas de la batalla lejana. Su expresión aún retenía su majestad y sus hermosos ojos estaban llenos de calma, como si la pérdida de la ciudad Nueva Luna no la hubiera afectado en absoluto. Ya no era la delicada y amable princesa Kan Yue, cuya existencia giraba en torno a Yunche. Ahora era la emperatriz de la nación Viento Azul, tenía la autoridad definitiva en su país y era responsable de liderar a su pueblo en estos tiempos oscuros y turbulentos. Se dio la vuelta, y con sus ojos parecidos a un fénix examinó a la gente que la rodeaba, y dijo con una voz tan calma como el agua. Todos los funcionarios reunidos se miraron unos a otros, pero nadie se atrevió a hablar. El Imperio Divina Fénix era simplemente demasiado fuerte. En comparación con la nación Viento Azul, la diferencia de poder entre ambas naciones se podía decir que era como el cielo y la tierra. La invasión del Imperio Divina Fénix ni siquiera había durado 2 años, y sin embargo la nación Viento Azul había perdido más de la mitad de sus territorios, y lo que era más importante, las 5 ciudades más importantes también se habían perdido. De hecho, era probable que pronto llegaran a las puertas mismas de la ciudad imperial Viento Azul. Sin siquiera considerar la nación Viento Azul actual, incluso si fuera 10 veces más fuerte, todavía no sería suficiente para resistir este asalto. Frente a un poder absoluto, todos los planes y el espíritu de lucha no eran más que sombras efímeras. Bajo este silencio opresivo como la muerte, una persona ya no pudo soportarlo más y se puso de pie, gritando. Quien habló fue precisamente el segundo príncipe Kan Ye. No, después de la coronación de Kan Yue como emperatriz, ya había sido ascendido a gran príncipe y ya no era un príncipe. Después de que sus palabras salieron de su boca, los rostros de varios de los generales presentes se darquearon de furia. Sin embargo, estos generales eran estrictamente una minoría.
Los ojos de la gran mayoría de los presentes titilaron, porque lo que Kanye había dicho era lo que llevaban tiempo enterrando en su corazón, simplemente no se atrevían a decirlo en voz alta. ¡Qué descaro el tuyo! Kanye gritó enfurecida. Kanye vio las reacciones de la gente que lo rodeaba, apretó los dientes y gritó con dureza. Silencio. La hermosa ceja de la emperatriz Kangyu se arqueó y gritó furiosa. El pecho de Kanye se movió violentamente, su gran decepción y furia eran evidentes para todos. El rostro de Kang Ye se oscureció cuando fue regañado con fiereza por Kang Yue frente a todos los altos funcionarios. Volvió a apretar los dientes y gritó con voz descontenta. Bastardo. La emperatriz Kanye rugió con voz grave, y su mirada majestuosa se enfrió tanto que hacía que los huesos se pusieran fríos. Tan pronto como las palabras salieron de la boca de Kang Yu, todos los presentes quedaron en estado de shock. Inmediatamente, más de 10 funcionarios de rango superior se levantaron deprisa, pero antes de que pudieran decir una sola palabra, fueron interrumpidos por la voz helada de Kang Yu. 2 guardias imperiales vestidos de oro dieron un paso al frente y agarraron con firmeza a Kanye, preparando para arrastrarlo afuera. Kanye nunca se había imaginado que Kanye realmente lo ejecutaría. Después de todo, él era el hermano real de Kanye, un príncipe de la nación Viento Azul. Gritó mientras luchaba. Si no te mato, realmente no podría mirar a nuestro padre real, y defraudaría a todos los antepasados de nuestra familia imperial Viento Azul. El hecho de que nuestra familia imperial Viento Azul haya dado a luz a un cobarde y degenerado tan miserable que prefiera ser el esclavo del enemigo, es nuestra verdadera vergüenza. No es necesario arrastrarlo afuera, córtensela aquí mismo. 2 guardias imperiales tiraron de Kanye mientras Kanye hablaba con autoridad. Kanye luchó desesperadamente, pero sus esfuerzos fueron en vano. No, tú no te atreverás. La espada del verdugo ya estaba sobre la cabeza de Kanye. En ese momento, Kangyu pareció transformarse en un ave fénix de fuego que miraba con desprecio a un gusano insignificante. Los ojos de Kanye se llenaron de incredulidad mientras su mirada se clavaba en su hermana, cuya voz era tan fría como el hielo. El sudor frío corría por su espalda en ese momento. No podía creer que su hermana, con quien había crecido y compartido tantos recuerdos, realmente le ordenaría a los guardias que lo ejecutaran. La espada cayó, y la cabeza de Kanye rodó por el suelo. Un intenso olor a sangre se extendió por el aire, y el cuerpo sin cabeza cayó pesadamente al suelo con un estruendo sordo. Inmediatamente, todos los funcionarios se arrodillaron y comenzaron a llorar aullidos agudos. La emperatriz Kangyu miró fríamente la cabeza ensangrentada que yacía en el suelo, y ordenó con voz firme. Los funcionarios temblaban de miedo mientras recogían la cabeza ensangrentada de Kanye. La emperatriz Kang Yue, vestida de oro, se sentó en su trono con una expresión fría. Parecía una diosa del destino que decidía la vida o la muerte de las personas con un simple movimiento de manos. Los soldados llevaron la cabeza de Kanye y la arrojaron al suelo frente a la torre. La sangre se extendió como un pequeño río rojo, teñiendo el suelo de un brillante color escarlata. Hermana real, espera, hermana real. Ah. Chasquido. La cabeza de Kanye voló de su cuello ante la limpia ascensión y caída de la espada del guarda imperial. La sangre saltó en todas direcciones al caer su cabeza sobre el suelo y rodar hasta una gran distancia, dejando una estela escarlata que gorgoteaba. Un gorgoteo fuerte salió de las gargantas de todos los presentes, y los que se habían adelantado para interceder en nombre de Kanye retrocedieron atemorizados, con las piernas inmediatamente débiles. Después de que Kanye ascendiera al trono, el Palacio Profundo Viento Azul bajo el mando de Dong Fangxiu se volvió completamente leal a ella. Controlar el poder del Palacio Profundo Viento Azul y tener el estatus de emperatriz era lo mismo que tener el mayor control sobre quien vivía o moría. Aunque Kanye fuera un gran príncipe, si ella quería matarlo, nadie se atrevería a detenerla o a mostrar su disconformidad. El Viento Azul puede colapsar completamente, pero nunca se le debe permitir rendirse y vivir una existencia infame. El Viento Azul puede extinguirse, esta emperatriz puede morir, pero mientras respire,
lucharé contra el Imperio Divina Fénix hasta la muerte. ¿Quién más entre ustedes quiere rendirse? La mirada de la emperatriz Kanyue barría a todos los presentes, su voz cargada de una fuerte amenaza y una leve intención homicida. Al caer su voz, más de un centenar de altos funcionarios presentes se apresuraron a arrodillarse y se hizo el silencio después. Nadie se atrevió a mencionar de nuevo la palabra rendición. Don Fang Xiu se mantuvo en primera fila, observando en silencio a la emperatriz Kanyue, mientras su corazón emitía un largo suspiro. Había estado al lado de Kanbane durante mucho tiempo, se podría decir que había visto crecer a Kanyue. En el palacio donde se libraba una guerra silenciosa por todos los lados, su corazón había permanecido tan claro como las aguas tranquilas, una flor tierna y delicada. Aborrecía los conflictos y nunca usaba su posición de princesa para imponerse a los de rangos inferiores. Era amable y compasiva, y siquiera pensar en matar a alguien era algo que no podía hacer ni siquiera de adulta. Después de casarse con Yun Che, le prestó aún menos atención a los asuntos de la familia imperial, e incluso olvidó su condición de princesa, entregando todo su corazón a Yun Che. Después de que Yun Che partiera hacia el Asgard Nube Fría, ella pasaba los días mirando melancólicamente por la ventana, y no dudaba en pedirle a las doncellas del palacio que le enseñaran las cosas que una esposa debía saber. Todos sus pensamientos se centraban en convertirse en el gusto más espléndido y perfecto de Yun Che. Pero la Kanyue actual se había convertido en una persona completamente diferente, matando con decisión, por encima de todos los demás y a veces incluso convirtiéndose en cruel e implacable, fría y despiadada. Su ternura y gracia anteriores habían desaparecido por completo. Hace 2 años, cuando recibieron la noticia de que Yun Che había muerto dentro del arca profunda primordial, Kanyue se desmayó en el acto y cayó gravemente enferma. 3 meses después, el Imperio Divina Fénix envió su ejército de 3 millones de personas para cruzar su frontera e iniciar una invasión a gran escala. Esto sumió al Viento Azul en el caos frente a una situación peligrosa. Otros 3 meses después, Kanbane fue asesinado, y ni siquiera en su lecho de muerte pudo encontrar a alguien que sucediera en el trono. Los príncipes habían pasado toda su vida luchando por el puesto, tramando ganar la aprobación de Kanbane, ya que todos soñaban con convertirse en emperador. Pero cuando el Imperio Divina Fénix invadió, el único destino del Viento Azul fue perecer. ¿Quién querría ser el gobernante de una nación muerta? Todos ellos prefirieron esconderse. Sin embargo, en aquel momento, Kanyue, que aún estaba sumida en el dolor por la muerte de Yun Che, apareció en la habitación de Kanbane y se ofreció voluntaria para asumir la carga de luchar contra el destino funesto de su nación. En la historia de la familia imperial Viento Azul, nunca había habido una gobernante femenina. Sin embargo, cuando Kanyue ascendió al trono, ni siquiera los príncipes objetaron. Más bien, emitieron un largo suspiro de alivio. Don Fang Xiu todavía recordaba cuando Kanbane agarró la mano de Kanyue, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras decía cada palabra suavemente. Yuer, será difícil para ti. Después, su mirada se congeló y viejas lágrimas cayeron mientras moría lleno de remordimiento. Sí, en efecto, era difícil para ella. Ella tuvo que soportar el dolor de una viuda y la calamidad de una nación condenada al mismo tiempo. Si fuera cualquier otra chica, esta tarea sería imposible. Pero ella era capaz de hacerlo, y después de ascender al trono, nunca volvió a llorar, ya que su disposición experimentó un gran cambio. O sería más apropiado decir que ante esta calamidad, no tuvo más remedio que cambiar. Todo lo que había experimentado y soportado como emperatriz durante el último año y medio fue incluso más que lo que Kanbane había soportado en sus décadas de reinado. Y su poder actual y disposición de gobernante no eran en absoluto inferiores a los de Kanbane al comienzo de su reinado. Cada una de sus palabras y acciones estaba llena de poder imperial. Don Fang Xiu no estaba seguro de si debía alegrarse o si su corazón debía entristecerse. General Feng,
usted liderará inmediatamente toda la caballería bajo mis órdenes hacia el sur. Al mismo tiempo, envíe una transmisión sonora al señor del gran desierto Geng Banli y asesórele que abandone los frentes norte y oeste. Luego, parte inmediatamente hacia el sur. Marche día y noche si es necesario, pero debe reunirse en la cordillera de las 10.000 bestias, que se encuentra al norte de la ciudad Nueva Luna. Después, ocúltese en ambos lados de la cordillera de las 10.000 bestias, y cuando llegue el ejército Divina Fénix, los emboscará desde la izquierda y la derecha. Tenga siempre presente esto. Cuanto más se adentre en la cordillera de las 10.000 bestias, más feroces serán las bestias profundas. Por lo tanto, si puede, ocúltese en los alrededores y nunca intente adentrarse más. Cuando mencionó la cordillera de las 10.000 bestias, el corazón de Kan Yue comenzó a temblar. Porque fue después de que pasaron por ese periodo de alegrías y penas juntos en la cordillera de las 10.000 bestias hace tantos años que sus corazones se unieron. He recibido sus órdenes, Majestad. Un general impresionante que irradiaba poder marcial y vestía armadura completa hizo un saludo. Luego, alzó la cabeza y preguntó. Su Majestad, si Geng Banli se dirige al sur, pasará por la cordillera de la Espada Celestial. Debería volver a pedir ayuda a la Villa Espada Celestial. Las cejas delgadas de la emperatriz Kan Yue se estremecieron y su mirada cayó en la dirección de la Villa Espada Celestial. Habla con una voz tan fría como el hielo. Hace 1000 años, mi antepasado del viento azul y el antepasado de la Villa Espada Celestial fueron hermanos juramentados de por vida, se apoyaban mutuamente, uno teniendo todo el poder político, mientras que el otro tenía todo el poder. Juraron un juramento de sangre el uno con el otro, para vivir y morir juntos, y si una de las partes estaba frente a la destrucción inminente, la otra definitivamente derramaría todo su poder para ayudar. En el pasado, cuando nuestra familia imperial Viento Azul estaba en un estado de conmoción y mi padre real fue envenenado por villanos, el hecho de que ellos no extendieran ninguna ayuda ya era suficiente como para ser desvergonzados e injustos. Sin embargo, en ese momento, la familia imperial no estaba verdaderamente frente a la destrucción, así que todavía se les podía perdonar. Pero en estos momentos, en nuestra ocasión de perecer, hace 2 años, cuando les pedimos ayuda en 9 ocasiones, incluso hasta el punto de suplicar y rogar, se encerraron en su villa, ignorándonos completamente. ¿Cómo no tienen ninguna virtud? ¿Por qué debemos seguir avergonzándonos? El General Fong asintió lentamente. Entiendo, partiré de inmediato. Espera. La emperatriz Kan Yue se dio la vuelta y dijo. Aunque hayamos roto todo vínculo con ellos, debemos visitar la Villa Espada Celestial. Al caer la voz de la emperatriz Kan Yue, sus manos desvelaron un trozo de seda dorada opaca. Con su dedo, reunió energía profunda y escribió rápidamente las siguientes palabras. Vuestra falta de fe ha ganado mi desprecio, vuestra indiferencia ha despertado mi ira, esta emperatriz siempre recordará esto. Si el viento azul ve el amanecer y su suave brisa cae sobre la espada celestial, no habrá reconciliación, solo quedará odio y enemistad, por siempre jamás. La emperatriz Kan Yue no escondió nada mientras escribía, y los que estaban cerca de ella pudieron leer todo lo que escribió. Después de terminar, dobló la seda y se la pasó al general Feng. Envíe hombres a la Villa Espada Celestial. No necesita ver a nadie, simplemente tire esto a los pies de la cordillera Espada Celestial. Sea cual sea el destino del viento azul, lo que he dicho hoy nunca se retirará. Después de mirar fijamente los delicados caracteres que estaban saturados de poder majestuoso, el general Feng asintió con la cabeza con fuerza, guardó cuidadosamente la hoja de seda y se retiró rápidamente. La emperatriz Kan Yue lo despidió y se dio la vuelta después, mirando hacia la distancia, sus pensamientos ocultos de todos los que estaban presentes. Soy hija de Viento Azul, esposa de Yunche. Incluso en la muerte, nunca mancharé sus gloriosos nombres.